Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos que estén súper bien, disfrutando con mucho entusiasmo y pues con mucha alegría esta 10ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. Y pues aquí tenemos a nuestro próximo ponente, un gran ponente que les voy a presentar. Así que nos vestimos con nuestras mejores galas para recibir a Johanan Díaz Vargas. Él nos trae una ponencia que se llama Contacto Extraterrestre, la realidad de que no estamos solos en el siglo XXI. Johanan Díaz Vargas es reportero del programa de televisión Tercer Milenio, del periodista Jaime Maussan. Es autor de la columna Enigmas del periódico El Universal Gráfico. Es también conductor del programa Punto Cero TV y actualmente es, aparte, conferencista internacional. Así que vamos a darle la bienvenida a Johanan. Muchas gracias, bienvenido. Al contrario, un gusto saludarlos, saludarte, muchas gracias, igual a toda la gente que está ahí conectada, muchas gracias por estar, y bueno, como bien lo mencionas, es un trabajo ya de hace mucho tiempo. Es un placer tenerte aquí Gracias. con nosotros, así que es todo tuya la pantalla. Perfecto, muy bien, pues muchas gracias, te agradezco mucho, un gusto saludarlos a todos ustedes que se encuentran en diversas partes del mundo, les agradezco la invitación a los organizadores de este magno evento, y sobre todo también el entender que el trabajo que un servidor viene desarrollando es desde hace ya mucho tiempo, prácticamente desde que era un niño, y desde aquellos entonces me ha llamado mucho la atención todo lo que tiene que ver con el asunto de los avistamientos OVNI, y a partir del año 2016 le di seguimiento muy puntual al tema del contactismo, es decir, aquellas personas que refieren vivir experiencias de comunicación y que asegurarían que constantemente están recibiendo información de esas otras realidades, que pueden ser a lo mejor seres intraterrestres, ultraterrestres, extraterrestres, seres dimensionales, maestros ascendidos, seres de luz, seres angelicales, en fin, es una pléyade muy importante de entidades de esas otras realidades que al parecer están muy interesadas en que el ser humano le vaya y le vaya bien, que lleguemos a otros niveles de conciencia para seguir aprendiendo, conociendo, indagando sobre lo que implican estas temáticas, pero sobre todo haciendo caso a esos tips, como yo los nombro, para que nosotros en nuestra vida diaria las podamos aplicar. El tema aquí también en muchas de las ocasiones es que pensamos que cuando hay estos mensajes, pensamos que de la noche a la mañana nuestra vida va a cambiar, que de la noche a la mañana el cielo va a ser verde, o a lo mejor va a ser rojo, o va a ser morado. Esto no es así, esto es de manera gradual, en la medida en que cada uno de nosotros se vaya comprometiendo de aquellos mensajes que le vayan resonando, de aquellos mensajes que siente y que piense que le pueden aportar algo para su vida diaria. Es ahí entonces cuando nosotros nos damos cuenta de que esto es una realidad, que desde esas otras realidades, desde siglos atrás, el tema del contactismo no viene apenas de hace 10 años o de 20 años atrás, no. Esto viene de siglos atrás, cuando en aquellos momentos se hablaba de esos vínculos, esos contactos con los seres mágicos. Muchos otros aseguraban de las esferas celestiales, otros mencionaban que eran las apariciones de vírgenes, de santos, y otros más aseguraban que se trataban de vínculos con esas entidades que venían del más allá. Es decir, que a lo largo de la historia el ser humano siempre ha estado en contacto, y a lo largo de la historia esas otras realidades nos han dado información. Es importante que a lo largo de los siglos nos demos cuenta nosotros que llegamos al 2024, al siglo XXI, pero siglos anteriores era prácticamente lo mismo. En aquellos entonces no había el concepto de seres extraterrestres, ni ultraterrestres, ni nada de eso, pero ahora sí lo tenemos. ¿Qué pasaría? Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Qué pasaría si aquella aparición de la Virgen de Fátima en 1917, aquel 13 de mayo, que estuvo vaticinada por los mediums de la época? Y hay que recordar que en Portugal y en Europa se vivía una efervescencia desmesurada sobre el espiritismo, es decir, la comunicación con esas entidades que habitan
lugares o con nuestros seres queridos desencarnados. Había una euforia tremenda y quienes comenzaron a recibir información de que algo importante sucedería el 13 de mayo de 1917 fueron los médiums. ¿Cómo lo sabemos? Porque los médiums en aquellos entonces, como no había redes sociales, como actualmente lo hay, lo publicaron en los periódicos desde el mes de febrero de ese año, del 17. Todos apuntaban, todos aseguraban que les estaba dando la información la estrella matutina, que les daba una información de que algo importante iba a ocurrir. Y efectivamente, vemos que ese 13 de mayo del 17 fue la aparición de la Virgen de Fátima, fue la danza del sol y todo lo que ya conocemos. Si ese mismo ejemplo lo trajéramos al siglo XXI, desde luego que la interpretación nunca va a ser netamente religiosa, pero para nada. La interpretación va a ser que fueron ovnis, que son seres extraterrestres, que nos están dando mensajes para ser mejores como personas, que nosotros debemos cambiar para ser mejores como humanos y regresar al origen. Y quizá es eso precisamente lo que nos hace falta el 2024, regresar a ese origen. ¿Y por qué entonces, si es un mensaje que hemos recibido desde hace 2000 años, amor, paz, unión, por qué no lo hemos aplicado? ¿Qué nos hace falta para que nosotros lo llevemos a la vida diaria, a nuestra vida práctica, a nuestra vida cotidiana? ¿Por qué tenemos que esperar a que sucedan cosas feas en nuestras vidas para cambiar, para bajar a todas las huestes celestiales y tratar de hablar y entablar una comunicación con seres de luz? ¿Por qué? ¿Por qué no mejor los incluimos desde este momento en nuestra vida? ¿Por qué no hacemos caso a esas recomendaciones? Y miren ustedes que muchas veces cuando hablamos del contacto extraterrestre, siempre pensamos que son seres con una super mega ultra tecnología muy avanzada, que vienen con super ultra mensajes que cambiarán la vida del planeta. Eso no ha pasado y eso no va a ocurrir. Eso nos debe de quedar muy claro. En muchas de las ocasiones pensamos que los seres extraterrestres lo saben todo y ellos mismos han dicho, nosotros no lo sabemos todos. Cada uno de nosotros está asignado a una tarea en específico y es prácticamente muy parecido a lo que sucede con los seres humanos. Unos son doctores, arquitectos, abogados, esto, aquello. Así, no hay más. Pero pareciera que tratamos y pretendemos nosotros que serán quienes vengan y corrijan todas nuestras enfermedades, la corrupción, la contaminación, todas las cosas malas que aquejan al ser humano y sobre todo, le digo a usted, las enfermedades, porque ahora ya no estamos esperando un Mesías, ahora estamos esperando a los extraterrestres que vengan y que hagan esos grandes cambios que el ser humano no ha logrado realizar. Pero realmente esto es así. Tenemos que esperar a que alguien más venga a solucionar unos problemas. Ellos realmente vendrán a hacer eso. No sé. Es como cuando cada uno de nosotros viaja a otra ciudad, a otro país, y pareciera, imagínese usted que en esos lugares a donde nosotros vamos a llegar, estuvieran esperándonos para que nosotros limpiáramos la calle, para que nosotros cuestionáramos a los políticos corruptos. Eso no va a pasar. Entonces hay muchos mitos, hay muchas cosas que no logramos entender, pero no porque no queramos, sino porque somos necios, porque desde un principio nos han dicho, ellos no lo saben todo y nosotros estamos aferrados a que sí, ellos saben todo. Les hemos dado un aura a estos seres extraterrestres porque le digo, usted pareciera que entonces ellos vienen a curarnos y a salvarnos de todo, cuando en la realidad, a través de los mensajes que ellos han enviado, esto nunca va a ser así. Mucho se habla de una tercera guerra mundial ahora ante estos tiempos tan convulsos con los países que tienen armamento nuclear. Y nos damos cuenta que los seres extraterrestres, desde la década de los 40, cuando se tiene registrada la era moderna del contactismo a nivel mundial, en los Estados Unidos, aparecen precisamente para advertir al ser humano de que no estuviéramos jugando con la energía atómica en esos momentos, en la década de los 40. Mucho tiempo antes de que se detonaran las bombas atómicas sobre Japón, mucho tiempo antes. ¿Y qué eran esos mensajes? Nos decían, no estén jugando con una
energía que desconocen, que no saben cuáles van a ser la repercusión en este momento y a futuro, que nos decían deben de retornar a la paz, a la unión, al amor, al autoconocimiento, porque al interior de cada uno de nosotros encontraremos las respuestas de todo aquello que nosotros estemos buscando. Pero nosotros no hemos hecho caso a nada, absolutamente a nada. A nosotros pensamos que todo es una mentira, pensamos que todo es un juego, pero si nos vamos tiempo atrás, siglos atrás, tenemos personajes tan importantes que militaron dentro, por llamarlo de alguna manera, que estuvieron dentro de la Iglesia Católica, que tenían contacto con ángeles y que les daban prácticamente los mismos mensajes o el mismo estilo de mensajes que ahora les dan a los contactados. Me llama la atención que sean algunos papas que estuvieron en contacto también con entidades que les decían qué era lo que tenían que hacer, qué era lo que tenían que promover para que la gente volviera a este punto, amor, paz y unión. ¿Por qué hay tanto interés entonces en esas otras realidades en que el ser humano voltee hacia estos tres temas? ¿Será entonces que ahí realmente nosotros encontremos ese punto, esa catapulta para realmente conseguir llegar a otros niveles de conciencia? Yo creo que sí. No sé si ustedes se han dado cuenta, pero al menos yo sí. Después de este encierro que vivimos todos a nivel planetario, mucho se dijo que el ser humano iba a cambiar ahora sí. Mucho se dijo que el ser humano había recibido su merecido, porque nos habíamos portado muy mal y que el ser humano después de la pandemia seríamos otro. Y bueno, terminó la pandemia. Afortunadamente estamos aquí y nos damos cuenta que las cosas están peor y en todas partes del mundo. ¿Qué quiere decir entonces esto? Que ni con algo tan fuerte como fue eso logramos cambiar, corregirnos. Cuando nosotros vamos en nuestro automóvil, vamos en las principales vialidades, le aventamos el carro a este, le aventamos el carro a aquel, o ya alguien ya se nos está aventando, se nos está metiendo el carril, lo insultamos o nos insultan, y si nos toca detenernos en un semáforo, las cosas se pueden poner peor. Y la gente se baja con palos, con cuchillo, con lo que traiga en ese momento y no piensa las cosas dos veces. Entonces de nada sirvió. ¿Qué pasaría entonces si nosotros comenzamos a cambiar ese chip? ¿Qué pasaría entonces si nosotros realmente reflexionamos sobre lo que queremos, sobre lo que realmente nosotros deseamos para nosotros y para los nuestros? ¿No sería mejor, entonces quizá, y solamente quizá, con algo tan sencillo como el saludar a nuestro vecino? Yo sé que muchos se pelean, se gritan, se insultan y se agreden. Eso me queda súper claro. Y eso pasa en México y pasa en cualquier parte del planeta. Y quien diga que no, pues ha de vivir en el paraíso o ha de vivir en otro planeta. Pero como eso no pasa en todos, nos damos cuenta qué pasaría si nosotros los saludamos. ¿Qué pasaría si nosotros, buenos días, buenas tardes, buenas noches? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿En cuántas ocasiones usted ha llegado a un restaurante y le ha preguntado o ha entablado una conversación con quien lo vaya a atender, más allá de solicitar lo que usted va a comer? Quizá esa persona nadie le ha preguntado cómo está, cómo va su día. Quizá nadie le haya dicho, oiga, me dicen que aquí el servicio está muy bueno, ¿es cierto? ¿Qué me recomienda usted? Porque llegamos, muchas veces ni tan siquiera volteamos a ver a la cara a quien nos va a atender y nosotros pedimos, pedimos y pedimos y desde luego a nosotros nos traen, nos traen y nos traen. ¿Qué pasaría si con esas pequeñas acciones nosotros comenzamos a incluirlas en nuestra vida diaria? ¿Habría algún cambio? ¿Usted qué me mira? ¿Considera o le da igual? Porque si le da igual, pues no tiene ningún sentido nada de lo que estoy diciendo, realmente. Pero si usted quiere cambiar, si usted realmente quiere aprovechar ese conocimiento que llega de las otras realidades para que lo aplique a su vida diaria, es el momento que lo tiene que hacer. Es más,
ya nos tardamos todos en aplicarlo en nuestra vida diaria. Conozco mucha gente que colecciona mensajes llegados de los maestros ascendidos, de los seres de luz, de los ángeles, de los arcángeles, bueno, de toda esa amplia gama de seres que constantemente están mandando mensajes. Conozco personas que tienen 4,000, 5,000 mensajes y es increíble que los tengan todo acomodadito por fecha, por hora y por tema. ¿Y de qué les sirve si no lo aplica a su vida diaria? ¿De qué le sirve si esa información no la comparte? ¿De qué le sirve si cuando hay algún problema, inmediatamente es la primera persona que agrede, que insulta y que hace cosas que en teoría no deberíamos de hacer? Entonces las cosas están mal, pero a lo mejor no es porque estén mal desde esas otras realidades, sino porque nosotros nos complicamos todos los días, en todo momento, la existencia. Y si estamos haciendo eso, ¿cuándo vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a evolucionar? ¿Cuándo vamos a llegar a otros niveles de conciencia? Me queda muy claro que hay muchas personas, muchos grupos, muchos eventos, incluido este, que están precisamente creados para tocar esos puntos, poner el dedo en la llaga sobre algunos temas muy destacados, muy importantes, para que toquemos el corazón, para que hagamos lo necesario y sensibilicemos a la sociedad sobre lo verdaderamente importante. ¿Qué pasaría, me vuelvo a preguntar, si nosotros cambiamos y en lugar de aventarle el automóvil al que va al lado o al que va del otro lado, nos mantenemos en nuestro carril, a la velocidad que tenemos que ir, a la distancia que tiene que haber entre cada uno de los automóviles? ¿No sería mejor? ¿No sería más sencillo para todos? ¿En cuántas de las ocasiones hay alguien que a lo mejor se le detuvo el automóvil? A lo mejor son 2 o 3 vías, y de repente cuando son de 3 vías se convierte a uno, todos quieren pasar en un mismo carril. ¿Cómo va a pasar usted, o 10 o 20 carros al momento, en un solo carril? ¿Cómo? Ah, pero nos enojamos. Ah, pero lo insultamos. Ah, pero le aventamos el carro. Pero dígame usted cómo van a pasar 20 carros por un solo carril al mismo instante. Es exactamente lo mismo que pasa con tantos problemas que hay a nivel mundial en cada uno de nuestros países, en cada una de nuestras urbanizaciones o en cada una de nuestras colonias. ¿A dónde voy con todo esto que les estoy mencionando? Que en muchas de las ocasiones pensamos, entonces, y retomo este punto, pensamos que los extraterrestres vienen a solucionarnos la vida y no lo van a hacer. Pensamos que ellos vienen a cambiar y a dejarnos un planeta súper bonito, tampoco lo van a hacer. ¿Qué pasaría si mañana, vamos a suponer al rato, llegaran los extraterrestres y para mañana tempranito tuviéramos un planeta precioso, limpio, sin enfermedades, que el ser humano buena onda y todo? ¿Cuánto tiempo nos va a durar si no logramos cambiar nuestra forma de pensar y de actuar? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Una semana? ¿2 semanas? ¿Un mes? ¿Un año? ¿O tan solo unas horas? Mucho se habla que en un futuro, cuando lleguen los grandes cambios planetarios, que es un tema que he encontrado a partir del año 2016, que le he dado seguimiento al tema del contactismo, que en una primera etapa fui severamente criticado, bueno, a la fecha sigo siendo criticado por darle voz a quienes se aseguran no hay ninguna evidencia tangible de que vivan una experiencia de contacto y comunicación con entidades llegadas de otras partes del universo. A mí no me importó. A mí me da igual lo que dijera la gente y lo que diga actualmente, porque de ellos no obtengo más que puras críticas y cosas negativas. Pero si yo me hubiera detenido, no hubiera entendido que desde esas otras realidades nos dan fechas, nos dan horarios y nos dicen qué puede pasar. Y he encontrado que nos hablan de terremotos que se han producido, al menos en la República Mexicana. Nos han dado la fecha, la hora y la magnitud y se han cumplido. He encontrado también que en este proceso de investigación, de estudio y de análisis de los testimonios y de los casos de personas que han vivido contacto, que son personas que constantemente reciben información de estos seres, aquellas personas que han vivido los encuentros, que en la vida de una persona o del testigo puede ser una o dos veces, y paren usted de contar,
Y el tercer punto muy importante que le he dado seguimiento son a aquellas personas que refieren haber vivido una experiencia de secuestro, es decir, que se las llevaron en contra de su voluntad, las llevaron a un sitio y les hicieron cosas en todo su cuerpo, les metieron, les sacaron de todo por todos lados. Y cuando digo eso, es literal lo que ha ocurrido. Que lamentablemente las personas llegan y tienen un trauma y que lamentablemente esto nos llevaría entonces a tener muchas consideraciones. En primera, ni que son buenos todos, que tienen claros objetivos de trabajo en nuestro planeta y que tienen claros objetivos de trabajo con el ser humano. Entonces, ante esto, debemos entonces entender que cuando ya vemos de manera general toda la información que se ha generado a lo largo de la historia, siempre nos hablan de los tiempos futuros, siempre nos hablan de esos grandes cambios planetarios, que a mucha gente le asombra, que a mucha gente le espanta, que a mucha gente dice, pero esto es real. Pero entre que entendemos la información y entre que no sabemos qué hacer, puede pasar a lo mejor 1 año, 2 años, 10 años, 20, lo que usted quiera, pero no nos preparamos. Ellos en todo momento nos dicen, tienen que prepararse para los tiempos futuros, pero nadie se prepara. Nos da miedo, pero mejor nos espantamos y mejor decimos, hago como que no escuché y mejor me volteo para el otro lado. Pero el asunto está ahí. La información sigue fluyendo. En estos casos que les menciono, de esos terremotos que vaticinaron para la República Mexicana, cuando yo me topé con estas experiencias, yo pensé que todo era un engaño. Yo pensé que todo esto formaba parte de ese glamour que envuelve al tema del contactismo. Pero cuando llegó el día, llegó la hora, se dio el terremoto y se produjo lo que estos seres habían vaticinado de esa magnitud, yo quedé en shock. Cuando me doy cuenta que en 2 ocasiones ocurrió en la República Mexicana, vaticinando un 19 de septiembre, para los que no son de México, un 19 de septiembre de 1985, México registró uno de los terremotos más catastróficos en toda su historia. Versiones oficiales del gobierno mexicano asegurarían que fueron cerca de 10,000 personas que fallecieron, lamentablemente, en ese terremoto. Versiones e investigaciones de diversas dependencias a nivel mundial aseguraron que fueron más de 100,000 personas que lamentablemente perdieron la vida en esa mañana del 19 de septiembre de 1985. Cuando llegan contactadas y me dicen, Johanan, para el próximo 19 de septiembre del 2017 a la 1:14 se va a producir un terremoto, ¿usted lo hubiera creído? ¿Otra vez un 19 de septiembre? Desde luego que no, porque nadie lo iba a creer, yo no lo creí, pero abrí la carpeta de investigación. Eso creo que es lo mejor que hice en su momento, a pesar de no creer la información que me estaban proporcionando. Y desde luego que en el caso del contactismo hay que ser muy, muy pacientes. Hay que dejar que corra el tiempo, que se den todos esos signos que siempre nos dicen que hay alrededor de algún incidente importante que ellos quieren que nosotros conozcamos. Y cuando llegó el día, cuando llegó la hora y se produjo, se corroboró. Pero a los pocos meses hubo otra persona que me dijo, Johanan, el 19 de septiembre del 2022 viene un nuevo terremoto para la... dije, ya, cálmense, ¿no? Esto no es un juego, esto ya es una psicosis, ahora todo el mundo ve que el 19. Abrí una carpeta de investigación. 19 de septiembre del 2022, 1:15, llegó un nuevo terremoto para la zona central de México. ¿Ante qué estamos? ¿Ante qué? Cuando se produce este segundo terremoto, cuando cotejé la información que me habían proporcionado, cuando nuevamente entrevisté a quienes me habían proporcionado la información, la gente estaba en shock. La gente, los testigos, pensaron que se trataba de una broma de los seres extraterrestres.
Cuando se dieron cuenta que la información que les proporcionaron, que las visiones que les permitieron ver, estar, escuchar, sentir a través de esos contactos meses antes de que se produjeran esos terremotos, se cumplió, tal cual les habían permitido estos seres observarlos. Desde luego que un terremoto no lo podemos evitar. A la fecha, nadie lo puede hacer. No lo podemos evitar. Lo que ellos aseguraron en su momento, que eran mensajes que nos daban para que nosotros lográramos cambiar ese futuro que nos estaban brindando a través de estos mensajes. Es decir, que si nosotros sabíamos que tales fechas se iba a producir, era para que nos retiráramos por unos días de la Ciudad de México. ¿Cómo sacamos a 20 millones de personas de un lugar que estamos prácticamente unos encima de otros? ¿Cómo? ¿Qué vamos a llegar a decirle a las autoridades gubernamentales para decirles que, oigan, ¿qué creen? Que los extraterrestres nos dicen que viene un terremoto. ¿Saben lo que nos van a decir? Que estamos locos. Cuando yo veo todo esto que es tan complejo, pero que a la vez es tan sencillo, comienzo a darle seguimiento si había un contexto a nivel internacional donde hubiera mensajes de presuntos seres extraterrestres sobre eventos así, de terremotos. Encontré que meses antes del 19 de septiembre de 1985, una de las contactadas más importantes en la República Mexicana, Marla, recibió un mensaje de los seres extraterrestres con los que ella estaba contactando, que ellos lo nombraban, ella y su grupo de estudio le llamaban maestros extraterrestres. A ellos les dijeron igual la fecha, qué era lo que iba a ocurrir, y les pidieron directamente que se tenían que salir de la gran Ciudad de México. Mucha gente se fue a vivir, los que hicieron caso, se fueron a vivir hacia la zona interior de México. La fecha vaticinada en ese momento llegó, y lo que les dijeron que iba a ocurrir, sucedió. El gran terremoto catastrófico para México. Pero lo mismo ha sucedido en Chile, lo mismo ha sucedido en Perú, lo mismo ha sucedido en diversos países de Europa, lo mismo ha ocurrido en los Estados Unidos. Es decir, ahora lo que nosotros debemos comenzar a estudiar, analizar cuál será el mecanismo para entender que cuando hay una fecha, un horario y un qué de lo que vaya a ocurrir, qué es lo que realmente tenemos que hacer nosotros para comprender la importancia del mensaje que nos están proporcionando. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser ese asunto? No lo tengo claro. A pesar de que lo he estudiado, lo he analizado, le he dado seguimiento, no lo tengo claro todavía. Pero hay que darle seguimiento. Hay que estar muy al pendiente de esa información porque será en la medida entonces en que nosotros logremos comprender el real mensaje de estos seres. Ellos no vienen de vacaciones, a pesar de que mucha gente diga que sí. Ellos, yo considero que no vienen de vacaciones. No, ay, vámonos a la tierra, vámonos a las playas de aquí, vámonos a las playas de acá. No. Ellos vienen con claros puntos estratégicos, vienen con claras agendas de trabajo, con bitácoras que tienen que rellenar sobre los estudios, análisis que estén haciendo a nuestro planeta y desde luego los estudios que estén haciendo a la civilización humana, por qué hacemos lo que hacemos, por qué actuamos como actuamos, en fin, todo eso. Y si nosotros no logramos entender que esto es así, más complejo, más elaborado, más allá de que pensemos que hayan sido unos extraterrestres que se salieron de la ruta habitual por la que ellos van dirigiéndose de un planeta a otro planeta y de repente se perdieron y se toparon aquí. No, eso no sucede. En la vida real eso no sucede a partir siempre de los mensajes que han proporcionado estas entidades desde hace muchos años
a sus testigos aquí en la tierra. Pero lo que sí me queda muy claro entonces que desean ayudar, lo que sí me queda muy claro entonces que nosotros no hemos logrado entender, comprender y analizar esa información, porque siempre pensamos que nos están engañando, siempre pensamos que todo es una mentira, que todo es parte de un trabajo bien elaborado de algún grupillo de personas que lo que desean es obtener un beneficio propio. Pero ¿qué sucede entonces y qué pensar cuando esas personas nos dan fecha, un horario y nos dicen lo que va a ocurrir? ¿Qué vamos a pensar entonces? Por eso es importante mirar, escuchar, analizar, sobre todo escuchar. ¿Hace cuánto tiempo nosotros dejamos de escuchar a la gente? Por eso en el año 2016 en Latinoamérica éramos 2 canales de YouTube quienes abordábamos y entrevistamos y le dimos voz y empoderamos a mucha gente que ahora, el 2024, son tendencia. Ellos hablan y todos ponemos atención. ¿Por qué? Por la magnitud y la calidad de los mensajes, pero así también por la coherencia entre los mensajes y entre la persona que está proporcionando esos mensajes. Cuando vemos que todo es muy transparente, cuando vemos que poco a poco se va cumpliendo lo que nos van diciendo, entonces es ahí cuando hay una confianza de nosotros hacia esa información. Y entonces, ¿qué nos faltaría para comprenderlo? ¿Mayor divulgación de esto? Sí, desde luego. En el 2016, le he dicho a usted, éramos 2 canales de YouTube. Al 2024, si hay unos 1,200 canales que aborden este tipo de temáticas, creo que me quedo corto. ¿Qué es lo que pasó entonces? Que hay miles o quizá millones de personas en todo el mundo que reciben este tipo de información, que llega el momento en que no saben qué hacer con tanto que les están diciendo, que desde esas otras realidades los están presionando para que hablen, para que expongan, para que digan el mensaje de ellos, de estas entidades. Algunos son inventados, desde luego. Algunas personas lo hacen por llamar la atención, sí. Algunos otros lo hacen para obtener un beneficio económico, también los hay. Hay de todo. Por eso entonces hay que crear dentro de la investigación un área específica de que le dé seguimiento y que analice esas experiencias, esas casuísticas para entender por dónde sí o por dónde no puede ser creíble la experiencia de una persona. No es tan sencillo el tema del contactismo como alguien que presente un video que de repente iba en algún lado, vio algo extraño, le toma una foto, un video, lo comparte a través de redes sociales y luego se hacen los análisis a partir de un video o una fotografía para determinar qué, si fue por inteligencia artificial, por alguna aplicación en específico o se trató de una maqueta o de una mala interpretación. En el tema del contactismo, si los que les damos seguimiento a esta temática no somos pacientes, pues estamos jodidos. Sé que todos queremos una inmediatez. Ya, ya, ya. Dime, ¿cierto o no es cierto? No, espérate. Estos temas no son así. En estos temas puede pasar un mes, puede pasar 10 años, pueden pasar 20 años. Pongo un caso muy que creo que nos va a ayudar a entender esta parte que les estoy comentando. En la Argentina hay un caso que salió un documental que ustedes lo pueden encontrar en estas plataformas digitales, Testigo de Otro Mundo, de Juan Oscar Pérez. Él empieza su experiencia a los 8 años. A los 8 años. Hoy tiene más de 50 años Juan Oscar Pérez y los investigadores siguen maravillándose con la experiencia de Juan Oscar Pérez. Ahí está. Han pasado 5 décadas y la investigación no ha terminado. Pero como nosotros queremos cosas rápidas, inmediatas, ya, 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 esto no funciona en este ámbito. Si queremos cosas inmediatas, no se mete en esto. No busque información aquí porque usted no va a encontrar nada de lo que usted esté buscando de manera inmediata. Pero si lo que usted quiere entonces es encontrar un estilo de vida, el buscar y encontrar quizá cómo conducirse para estos nuevos tiempos, este es el camino, no hay más. A lo largo de la historia, los contactados nos han mencionado que uno de los puntos importantes para lograr acceder a esas otras realidades es la meditación. Mucha gente le da miedo meditar.
Mucha gente no se ha acercado a la meditación. Durante la pandemia vimos un alto crecimiento de personas que buscaron en la meditación un consuelo, una paz, una armonía y que a la fecha continúan. Y que ahora muchos de ellos que iniciaron en la pandemia son generadores de conciencia de que puede ser una opción muy importante. Pero a lo mejor usted dice, no, eso no es lo mío, no quiero. También nos dicen ellos que puede ser importante la oración. No necesariamente la oración tiene que ir apegada hacia alguna religión. Muchos otros dicen, no, es que no me gusta ni la meditación ni la oración. Pues entonces, ¿qué te gusta? ¿Qué? No le pongamos peros a las cosas. No, a mí me gusta la contemplación. El nombre es lo de menos. Lo importante es que hay ese proceso en cada uno de nosotros que nos permita entonces llegar a esos otros niveles de conciencia, que nos relajemos, que estemos bien para poder procesar toda esta información. Y muchos después dicen, no, es que yo visualizo el color morado, yo el color negro, al final del día el color seguramente te va a servir de algo, pero lo más importante es todo el proceso que va a vivir tu vida. Para muchos dicen, es muy importante para mí el dejar de comer carne, el no tomar alcohol, el no fumar, el no utilizar ninguna sustancia que altere mi cuerpo. Pues qué chido, y te funciona, qué bueno. Pero cada persona es completamente distinta. En el tema del contactismo, he escuchado y todos los días alguien me recuerda, no hay que comer carne. ¿Sabían ustedes que los principales contactados a nivel mundial, de todos los tiempos, no solamente de ahora, de los últimos años, desde décadas atrás, es gente común y corriente, que come carne, que toma alcohol, que algunos de ellos fuman? Entonces, no estamos ante algo que sea un requisito indispensable para que te contacten de otras realidades. También me queda muy claro, desde luego, que hay gente que empezó con la meditación y de repente ¡puf!, su mente se conectó con todo el universo. Y qué bueno. Es decir, cada uno de nosotros debemos de buscar y de encontrar lo que a nosotros nos convenga, con lo que nosotros nos sentamos bien, con lo que nosotros estemos bien. Ese es el gran mensaje, jóvenes ilustres. El entender que no necesariamente lo que él hizo, lo que ella hizo, me va a funcionar a mí. Lo puedo utilizar como guía, desde luego, pero no necesariamente será exactamente lo mismo que tú necesitas para tu vida, para tu entorno. Y tampoco los objetivos de aquella persona serán tus objetivos. Cada uno de nosotros anda buscando algo. Que a lo mejor en ocasiones lo hacemos público, en ocasiones lo hacemos de manera privada, solamente para nosotros, pero siempre estamos buscando algo. Por lo tanto, tenemos entonces que hacer lo necesario para encontrar ese algo, para cumplir nuestros objetivos y para llegar a esos niveles de conciencia que nosotros estemos buscando. Por lo tanto, si comenzamos a desmitificar todo lo que hay en torno a este asunto, pues vamos a estar en otro nivel. Y me voy al tercer punto de esto último que les estoy mencionando. Muchos asegurarían que no debemos de meter ningún tipo de sustancia extraña a nuestro cuerpo para acceder a otros niveles. ¿Cuántas personas en todo el mundo han utilizado las plantas sagradas y han hecho una conexión de manera inmediata con lo que ellos andaban buscando? Y les funcionó. Por eso entonces, vuelvo al punto, que usted haga y busque siempre con información, siempre consciente de lo que usted va a hacer para que logre llegar a esos objetivos en los cuales esté usted buscando y esté detrás de cada una de esas cosas. Es lo mejor, jóvenes. Y es ahí donde les digo a todos ustedes que se critica mucho el tema del contactismo, se critica mucho todo lo que hay en torno a estas temáticas, pero en muchas ocasiones no nos ponemos a pensar, ¿realmente eso me beneficia? ¿Realmente eso me sirve? No,
porque si vemos que a alguien le va bien, ahí vamos a hacer lo que a esa persona le hizo bien. Si vemos que alguien obtuvo un beneficio muy fuerte, ahí vamos a hacer lo mismo que ellos. Pero ¿realmente se aplica eso a mi vida? ¿Es lo que realmente yo necesito? ¿Es lo que yo quiero? No lo sé, a lo mejor y sí. Eso me queda súper claro. Seguramente sí, pero cada uno de nosotros sabe perfectamente qué es lo que quiere. Ante esto, le digo a usted que a lo largo de 20 años en Latinoamérica se olvidó la comunidad ovni internacional de investigar el tema del contactismo. El tema de los ovnis o de los fenómenos aéreos no identificados, o como ahora se les nombra, fenómenos aéreos anómalos, eh, no queda muy claro para los investigadores. Es el hecho de que si no tomamos en cuenta estas experiencias de contacto, de encuentro y de secuestro, el tema de los ovnis siempre va a estar mucho. ¿Sabía usted que la mayor cantidad de obra publicada, es decir, en libros, a nivel mundial, sobre estas temáticas que les estoy hablando, entre un 65 a un 80% son libros que han sido publicados hablándonos de cómo son los extraterrestres, qué comen, cómo viven, por qué están aquí? Imagínese usted. Y lo demás, un 30 a un 20% restante son desclasificaciones, misterios, enigmas, en fin, temas que van de la mano con nuestras temáticas. Por eso cuando yo escucho a alguien que me dice, pero ¿cuál es la importancia, la trascendencia de los extraterrestres? ¿Por qué es importante saber cómo son? O cuando me cuestionan, ¿cuál es el verdadero aporte de los contactados? Muy simple, esto que le acabo de mencionar, que gracias al contactismo sabemos cómo son ellos. Desde aquellos que los visualizan con unas alas así enormes, luminosas, aquellos que dicen que se prenden, o sea, que se iluminan, aquellos que son completamente distintos a nosotros, aquellos que son delgaditos, delgaditos de color gris, ojos negros, cabezas con cabeza con forma de pera, y que estarían ahí como que en ocasiones así moviendo sus deditos para tocar los cuerpos de las personas. ¿Cómo sabemos esa información? ¿Cómo? Gracias a la gente que ha tenido esas experiencias de contacto. Ahora, si usted se da cuenta, usted que me mira y seguramente estará muy relacionado con eso, porque la moda y la tendencia es hablar con los pleiadianos, es hablar con los arturianos, es hablar con los sirianos. Ah, porque tienen cuerpos perfectos y todo mundo quiere casarse con una pleiadiana o un pleiadiano, porque son güeritos, piel blanca, ojos de color, cuerpos fantásticos y alucinantes. ¿Se dan cuenta entonces cómo hasta en ese tema hay una discriminación por parte de nosotros? A la fecha yo no he escuchado a alguien que diga, yo quiero tener una relación de amistad, con un gris, con un ser cabezón, ojos negros, o con esos seres que dicen que son de forma de reptil. Nunca he escuchado eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros vamos en la calle? Vamos sobre la acera o la banqueta, como le nombren en su país, y vamos caminando y de repente vemos a una persona que a la mejor es una persona que vive en la calle, o a la mejor es una persona que se pasó de copas y a la mejor se va tambaleando, o una persona que está ahí sentada, media rara. ¿Qué es lo que hacemos? O también que en ocasiones, cuando vamos en la calle, vemos a alguien disfrazado, ya sea de payaso o de algo, que va caminando. ¿Qué hacemos nosotros? Nos cambiamos inmediatamente al otro lugar. ¿Por qué? Porque nos da miedo, porque nos da temor, porque no sabemos qué reacción vaya a tener esa persona o vayamos a tener nosotros cuando estemos frente a ellos. Es exactamente lo mismo que pasa entonces con estas entidades. Todo mundo quiere irse con los chidos, con los bonitos, con los guapos, con los sabrosos, como dicen muchos. Entonces no hay una discriminación. ¿Se ha puesto a pensar usted eso? ¿Realmente los guapos son los buenos? Yo nada más le pregunto. No me voy a meter en más rollos. ¿Realmente la gente bonita es la mejor? ¿Es la
buena, con acciones bonitas? No siempre. No siempre, a lo mejor y sí, a lo mejor mi percepción, ya mi edad, es completamente distinta a las de ustedes. Pero lo que sí debemos de entender es que mientras sigamos teniendo ese tipo de pensamientos, ay, yo me voy con ella, ay, yo me voy, ay, mira qué ojitos tan bonitos, ay, mira ese rostro tan divino y angelical. ¿De qué te sirve si no te va a aportar absolutamente nada para tu crecimiento? Los entendidos en las temáticas de la vida más allá de la vida o de la vida más allá de la muerte, nos hablan que lo único que nos vamos a llevar de este planeta son las acciones bonitas, las acciones feas. Cualquiera que usted haya vivido, nos las vamos a llevar. Pues entonces hagamos lo necesario para llevarnos cosas chidas. Hagamos lo necesario para llevarnos cosas así, bonitas, que nos pueda servir en un futuro para cuando lleguemos a otros niveles de conciencia, lleguemos y nos digan, a ver, ¿cuál es tu nombre? Soy fulano de tal. A ver, saquen el expediente de esta persona. Y que ahí salga, ah, mira, sufrió todo esto. Ah, mira, vivió todo. Ah, mira, se preparó en todo esto. ¿Qué le falta? Nada a lo que sigue. Ándele, vámonos. Pero ¿qué va a pasar cuando lleguemos a esa instancia y nos digan su nombre? Bueno, yo supongo que a lo mejor es así, ¿no? Que nos digan su nombre, fulano de tal, ok, ay, no, menos más. Usted no vivió, usted nada más se la pasó copiando a los demás, grillando o hablando mal de los demás. No, pues a usted le falta, ándele, regrésese. No, que mire que esto que yo le doy acá, aquí bajita la mano, ¿cuánto le doy para que me No, no, lléguele para atrás. Vámonos. Entonces yo creo que si nos están dando información de las otras realidades para cambiar, para ser mejores como personas, pues yo creo que es el momento, hay que aprovecharlo. Esa información la encontramos ahora, afortunadamente, de forma gratuita en las redes sociales. Y ahí vamos conociendo, vamos entendiendo. Y yo le pediría a usted que de quien le llame la atención, de esas personas que a lo mejor usted no, quizá no conozca, pero que lo escuchó en algún momento y dijo, ay, como que sí me gustó lo que está hablando esta persona, como que sí tiene razón en lo que está diciendo. Ah, no, está muy disparado eso que dijo, pero quédese con lo que le resuena, quédese con eso que le puede servir para que lo aplique a su vida diaria. El real mensaje de los seres extraterrestres que andan acá entre nosotros, no nada más que nos visitan y se van, no, de los que ya están aquí viviendo entre nosotros, es muy simple que si ellos que se encuentran aquí lograron salir de su planeta venciendo cuestiones a lo mejor políticas, sociales, culturales, a lo mejor enfrentaron también guerras, a lo mejor devaluaciones, a lo mejor guerrillas, digo, no lo sé, a lo mejor algo muy parecido a lo que nosotros hemos vivido y lograron crear esa tecnología para salir de su planeta, emprender el camino hacia los confines del universo y de repente se topan con un planeta como el nuestro y se dan cuenta que somos una civilización muy chiquita, una civilización que apenas va creciendo, que va adelantando y que desea superarse y que quedaron inscritas esas historias en todas. Y cuando le digo todas, son todas las antiguas culturas de la Tierra, hablan de quienes llegaron del cielo. Hablan de quienes les enseñaron cosas para el desarrollo de esos pueblos y que un día se fueron nuevamente al cielo y que algunos de ellos, los adoraron como dioses porque les gustaba, porque eso era lo que les llenaba a esos individuos que llegaron. Pero se fueron, seguramente se fueron y llegaron, siguieron avanzando en el universo, topándose con otros planetas, con otras civilizaciones, a lo mejor más avanzadas o menos avanzadas, y esa es otra historia. El gran mensaje entonces de los seres extraterrestres que yo he comprendido es que si ellos están aquí entre nosotros, es porque lograron salir adelante de todas las problemáticas que quizá como civilización pudieron tener en su planeta. Pero también me queda esta parte, que en un futuro la raza humana llegará a lo mejor a la luna,
Y como han dicho los científicos, de la Luna comenzarán a partir hacia muchos lugares de nuestro sistema solar. Empresas que aseguran que en unos años el ser humano llegará al planeta Marte. Y quizá en 50 años, en 100 años, en 500 años, el ser humano andará ya fuera del sistema solar. Y a lo mejor llegaremos a otros sistemas solares. Y a lo mejor seguiremos avanzando, conociendo, emprendiendo estos viajes de investigación por el universo y tratando de entender cómo se da la vida en todo el universo, en los confines del universo. Y seguramente nosotros encontraremos entonces algunas civilizaciones menos avanzadas o más avanzadas que nosotros. ¿Y qué va a suceder entonces cuando nosotros lleguemos a planetas con civilizaciones menos avanzadas que la nuestra? ¿Llegaremos? ¿Nos presentaremos? ¿Les ayudaremos a tener un conocimiento a lo mejor de la observación del cielo, cómo sembrar, cómo obtener los beneficios de su planeta para que ellos puedan avanzar como civilización? Y seguramente un día les diremos, ¿saben qué? Ya nos vamos. Tenemos que llegar a otros lugares, tenemos que llegar a otros sitios, así que bye bye. Y quedaremos entonces en las crónicas, en las historias, en las leyendas de esos o de esas nuevas civilizaciones, como los dioses que un día llegaron y les enseñaron cosas. Es decir, que en ese momento el ser humano habrá cerrado ese gran ciclo cósmico del cual formamos parte. De lo que nosotros vivimos, lo que a nuestra civilización le tocó, nosotros estaremos replicando eso en un futuro. Y le digo a usted, ahí es cuando el ser humano habrá cerrado ese gran ciclo cósmico. Pero si ellos ya están aquí entre nosotros, lo lograron, lo hicieron. El gran mensaje, que un día también nosotros lo vamos a lograr. Y si ellos están aquí con estos mensajes, algunos bonitos, algunos feos, algunos catastróficos, algunos que nos hablan de filosofía, de cultura, que nos hablan de una cantidad impresionante de temas, porque el tema del contactismo no se limita solamente a profecías, sino que nos hablan absolutamente de todas las áreas del conocimiento humano, pero como no ponemos atención, pensamos que todo es igual y todo es parejo. Entonces, cuando ya vemos todo eso y tenemos la información y ahora estamos sensibilizados con lo que implica realmente este tema, es momento que los invito para que ustedes, si les llamó la atención, lean, estudien, analicen, comprendan la información y cuestionen a cada una de esas personas que quizá usted escuche, que quizá usted mire, que quizá usted a lo mejor admire. Siempre es muy válido el cuestionar absolutamente todo. No creernos todo por creer, pero tampoco, y eso me queda muy claro, negar todo por negar. El hecho de que en el tema del contactismo no haya una evidencia de que, ay, mira, me llevaron a una nave y me traje un souvenir, ay, mira qué bueno, ¿qué es? Pues quién sabe, pero eso no existe. En la vida real eso no va a encontrar usted. Habrá 1 o 2 casos por ahí a nivel mundial, pero eso, en la vida práctica, eso nunca va a suceder. Y mucha gente se agarra de ese punto precisamente para decir, el tema del contactismo no tiene ningún sentido. No se puede corroborar absolutamente nada. Pero nunca se lo dicen a las personas que viven esas experiencias. Eso nunca lo van a decir cuando se topan con las personas que reciben mensajes, porque saben que van a salir mal parados. Entonces es ahí cuando le digo a usted que si le llama la atención de en cualquier ciudad donde usted viva, en cualquier país donde usted esté, esta temática siempre está vigente. Este tema siempre está ahí, porque esa mente maestra, como yo le llamo, con las que estos contactados se conectan, descargan la información y luego la comparten a todos nosotros, esa mente maestra sabe perfectamente que nosotros necesitamos esos disparadores. Es decir, una fecha, un horario,
y un algo que va a pasar. Y cuando ocurre, quedamos todos pasmados, quedamos todos espantados y sorprendidos. Pero si esos disparadores constantemente nos están proporcionando y nosotros no les hacemos caso, esas otras realidades lo que nos han dicho es, nosotros no nos desesperamos, nosotros vamos al paso que ustedes vayan. El problema es para ustedes, no para nosotros. Nosotros ya tenemos un nivel, pero les preocupa tanto a ellos que nosotros avancemos, porque asegurarían que si nosotros no avanzamos, los que están arribita de nosotros no pueden avanzar. Es decir, que va junto con pegado, como decimos en México. Si nosotros no subimos un escalón, ellos no pueden subir un escalón, por eso nos están jalando, dando mensajes, pero nosotros andamos en otras temáticas, nosotros andamos en otras cuestiones, nosotros andamos viendo hacia otro lugar donde no signifique un compromiso, donde mirar hacia donde haga un mínimo esfuerzo, donde aparentemente la vida esté mejor. No sé si eso sea así o no, que sea mejor mirando hacia la derecha o mirando hacia la izquierda o mirando hacia arriba o mirando hacia abajo, pero lo que sí es que la información está frente a los ojos, que esa información la podemos nosotros utilizar, que esa información proporcionada por estas entidades ha estado a lo largo de los siglos, desde la Edad Media, cuando tiene o cobra una importancia muy fuerte esos vínculos con esas otras realidades, de entidades que dijeron cómo se podía cocinar, cómo se podía hacer ciertas bebidas, cómo se podía hacer ciertos instrumentos para la vida diaria y que después, con el tiempo, fueron cuestiones habituales, utilizados en la vida diaria. Cuando desde esas otras realidades nos daban ciertos mecanismos para entrar en comunicación con ellos, que después con el tiempo fueron adoptadas por algunas religiones, que desde esas otras realidades había quienes se llevaban a esas ciudades y describían todo lo que veían, cómo vivían, qué comían, qué hacían, cómo se reproducían. Vemos ahí textos tan antiguos de la Edad Media que cuando llegamos al siglo XXI nos damos cuenta que es exactamente la misma información que ahora relatan los contactados con extraterrestres. Qué curioso. Hablar de una ciudad de Dios, hablar de ciudades cristales al siglo XXI, cuando eso se habló en el siglo XI, cuando se habló en el siglo X, pero si es la misma información. Claro, desde luego que esto cuando nos metemos a estudiar, a analizar esos textos antiguos y tratamos en la medida de lo posible de dar una mirada con lo que tenemos nosotros en el siglo XX, en el siglo XXI, pues nos quedamos sorprendidos porque le digo a usted, es prácticamente lo mismo. Y mi pregunta, como siempre, que usted la ha escuchado desde que inicié esta conversación con todos ustedes que me miran en diversas partes del mundo. ¿Y esto qué? ¿O qué? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la trascendencia cuando pues yo me la paso viendo fútbol, cuando yo me la paso viendo pornografía, cuando yo me la paso viendo esto de las casas de los famosos y todo ese rollo? ¿Eso qué? ¿Para qué me sirve saber cómo es la casa de Dios? ¿O cómo, para qué me sirve qué dicen los marcianos? ¿Qué? Por eso es importante concientizarnos y el darnos cuenta que más allá de la vida que cada uno de nosotros llevemos y tengamos, ahí está esa información esperándonos. No de hace 2 años, no de hace una hora atrás. Esto viene de siglos, milenios atrás, que está la información a disposición de cada uno de nosotros y que por diversos medios esas otras realidades han estado proporcionando la información, pero nosotros no hacemos caso. Nosotros no entendemos la magnitud de lo que tenemos aquí frente a nosotros. Espero y ojalá ustedes que me miran le den seguimiento, entiendan la importancia del contacto, del encuentro, del secuestro. Ahora ustedes van a decir, bueno, pues estás así como muy filosófico, muy espiritualoso. Sí, vámonos a las cosas fuertes entonces.
A partir del año 2017, el mes de diciembre en los Estados Unidos comenzó a darse una serie de desclasificaciones por parte del gobierno. Fueron versiones periodísticas en el New York Times, uno de los periódicos, uno de los diarios más influyentes a nivel planetario, que publicó un artículo donde se daba a conocer que en los Estados Unidos estaba dedicando varios millones de dólares para la investigación del tema de los ovnis, cuando sabemos de antemano que a partir del año de 1969, cuando se terminó o se cerró el proyecto Libro Azul, donde Estados Unidos de manera pública investigó, informó y dio a conocer sus resultados, donde aseguraba que había un 3% de todo lo investigado que no se le había podido dar una explicación. Todos sabíamos o entendíamos que en el 69 se había cerrado esa investigación. Llegamos al 2017 y en ese momento se dieron cuenta, se percataron de que Estados Unidos había continuado investigando. Dentro de todo ese presupuesto que se gastó para la investigación y entender si esto representaba un serio peligro para la seguridad nacional de la Unión Americana, hubo un rubro que a mí me llamó mucho la atención, que poco a poco, a partir del 17, de diciembre del 17, comenzó en un proceso, cuando ya nosotros lo vemos en un calendario, vemos que prácticamente estaba muy bien planteado cuándo se tenía que desclasificar o filtrar cierta documentación a los medios de comunicación, ya fueran estudios, fueran memorándums, fotografías, testimonios o videos, que los videos siempre fue lo que llamó más la atención a nivel internacional, se hicieron virales, millones de personas los vimos y nos maravillábamos ante algo que no entendíamos y que decíamos, ay, qué bonito, ¿qué es? Pues quién sabe qué era, pero nosotros nos maravillamos con eso. Pero cuando comenzaron a salir entonces los informes, cuando comenzaron a salir esos estudios, esos análisis de qué sucedía cuando los militares o gente de las áreas de inteligencia habían estado muy cerca de esos ovnis, de esos objetos voladores no identificados, o los pilotos en vuelo habían estado muy cerca de esos objetos, o, que esto es alucinante, ¿qué sucedía cuando algunos de esos militares habían estado muy cerca de presuntos seres extraterrestres? Los estudios, los análisis hechos por universidades en los Estados Unidos concluyeron que había alteraciones en su cuerpo. Las más graves, altas dosis de radiación cuando el individuo, el testigo, había tocado al ovni. Sí, así como usted lo está escuchando, habían tocado al ovni. Altas dosis de radiación, una descompensación general de su cuerpo, enfermedades que no podían explicar qué era lo que estaba sucediendo y unos trastornos enormes y tremendos para esos testigos. Muchos de ellos, se aseguró, fallecieron y muchos otros que quedaron con vida. Afortunadamente, había trastornos muy, muy complicados. Y se dieron cuenta entonces, conforme fueron pasando los años, las investigaciones y los presupuestos seguían fluyendo, que en la parte cerebral de los testigos había alteraciones. Para hablarlo de manera general, para hablarlo así como sin tanto tecnicismo, es como si una persona hubiera metido la cabeza al microondas, le hubiera puesto a lo mejor un minuto. Imagínense usted lo que iba a pasar acá, pues eso, exactamente. Había alteraciones en la corteza cerebral de las personas que no entendían cómo se había producido eso, porque era precisamente como si los testigos hubieran sido metidos a expuestos a microondas, entre muchos otros aspectos, pero esto fue el punto que a mí más me llamó la atención. Y vemos entonces alteraciones. Pero ¿qué sucede dentro de la casuística cuando nosotros todavía no sabíamos, no conocíamos esos estudios? Porque le digo a usted que apenas esto de este estudio se dio a conocer hace 2 años. 2017 fue la apertura de todo esto y en la administración de Donald Trump se dio con todo porque había un rubro dentro de toda la programación que se tenía para dispersar el presupuesto de los Estados Unidos. Había un rubro, una línea, un renglón que nadie entendía y que tenía 22 millones de dólares. 2017. Para el 2022
se asegura que había más de 60 millones de dólares para investigar el tema. Bueno, ¿existe o no existe? ¿Está o no está? ¿Nos hacemos? ¿O nos volteamos hacia otro lugar para hacer como que no pasó nada? Le pregunto a usted. Las investigaciones han continuado. Los testigos, le digo a usted, antes de conocer este estudio, y no, bueno, hay muchos estudios, pero al menos se filtró uno. Y ese uno hace referencia a muchos otros. Desde la década de los 60, a nivel internacional, la comunidad OVNI comenzó a registrar que en diversos puntos del planeta, las personas que referían haber estado muy cerca, ya fuera abajo del objeto, dentro de los objetos, a un lado del objeto o donde se iluminara su cuerpo por la luz que emanaran esos objetos, enfermaban en cuestión de minutos. Algunos eran llevados a los que alcanzaban a llegar a los hospitales y les decían que tenían altas dosis de radiación en su cuerpo. ¿Qué habían hecho? ¿Dónde se habían metido? ¿Ante qué habían estado para alertar a la comunidad de que algo muy fuerte estaba ocurriendo? Ellos decían, yo vi una cosa ahí muy luminosa, yo vi un objeto con forma de disco, desde luego que no les creían, pero llamó la atención a nivel internacional que había casos en América del Norte, en América Central, en América del Sur, en Asia, en África, en Europa. La comunidad OVNI lo sabíamos desde la década de los 60. Con este estudio que hago referencia, donde las universidades investigaron a algunos de los testigos en los Estados Unidos, que eran militares o de las agencias de inteligencia, lo único que vino a corroborar fueron datos, hechos, casuística que nosotros conocíamos desde hace mucho tiempo. Y eso es bueno, porque nos damos cuenta entonces que la comunidad OVNI internacional no se había equivocado. Personas que cuando estuvieron muy cerca de los objetos o de los seres, cuando pasaba ya el proceso de que habían enfermado, de que les habían aparecido cosas extrañas o enfermedades extrañas en sus cuerpos, el acto seguido, había un cambio total en la forma de pensar. Algunos eran más espirituales, otros, cuando no tenían ninguna experiencia en tocar algún instrumento musical, de la noche a la mañana habían adquirido la práctica, algunos incluso a la fecha son personas que han participado en la creación de música para algunas películas. A la fecha hay personas que han estado muy cerca de esos individuos o de esos artefactos y que tienen una capacidad para hacer cuestiones matemáticas que le han cambiado su vida. Personas que de la noche a la mañana, después de esos encuentros, lograron curar a las personas a través de sus manos. ¿Cómo se logra eso? Por eso vemos que al 2024, quienes conocen la casuística que le acabo de comentar a grandes rasgos, porque nos pudiéramos pasar aquí meses enteros viendo la casuística, conociendo los testimonios y lo que ha ocurrido después con cada una de esas personas, es de que muchas personas también quieren. La gente ahora está enajenada con hacer el contacto, buscándolo por todos lados. No están informados, no tienen mayor conocimiento, se avientan a lo loco, sin saber que en esa búsqueda desenfrenada puede terminar muy mal las cosas. Por eso es importante siempre leer, el estudiar, el analizar, el entender que estas temáticas son profundas, que estas temáticas nos van a llevar a muchas consideraciones y que nosotros debemos de entender que en la medida en que estemos informados, lograremos hacer lo que nosotros queramos. Si usted quiere realmente contactar, pues hágalo, pues, contacte, pero infórmese. Ahora a través de aplicaciones en los Estados Unidos hay quienes contactan y aplican los protocolos para contactar. No saben con quién están contactando. ¿Realmente son entidades buenas, bondadosas, bonitas, sabrosas, como dicen algunos? ¿Realmente eso es así?
o hay de todo, o hay quien nos estén engañando. Mucha gente conozco en la República Mexicana que ahora a través de rituales están llamando a los extraterrestres. ¿Realmente bajarán ellos? ¿Extraterrestres con rituales? Hay personas quienes buscan y quieren vivir las experiencias de contacto. Pero vuelvo al punto aquí, no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo. Lo que le digo a usted es documéntese, lea, estudie, cuestione y cuando tenga toda esa información y usted se haya creado aquí todo lo necesario para discernir si le interesa o no le interesa el contacto, hágalo. Y si no le gusta nada de lo que usted entendió, conoció y aprendió, sálgase de eso, porque el camino, ese camino, para usted no es. Son muchas ideas, son muchos casos que he encontrado a lo largo de este tiempo, del 2016 al 2024, que ya es un buen de tiempo. En mis redes sociales ustedes pueden encontrar una cantidad impresionante de testimonios. He tenido la oportunidad de viajar por toda Latinoamérica, por algunos países de Europa, detrás de esos testimonios, siempre dándole seguimiento y tratar de entender qué hay detrás de todo esto. En una primera etapa yo pensaba que todo era un invento. En una primera etapa pensaba que la gente lo inventaba para obtener un beneficio económico. Conforme fue pasando el tiempo, las experiencias que fui viviendo, lo que me fueron contando, al momento que estaba en el lugar y lo que veía, lo que ocurría, lo que sentía, me llevó entonces a tener una percepción distinta del tema del contacto, del encuentro y del secuestro, que tanto me sirvió y me ayudó para entonces entender qué es lo que está ocurriendo con esta temática. Pero también algo que minutos atrás les mencionaba, mucha gente ha inventado estas historias. Mucha gente a la fecha nos miente, no nos dice la verdad. Mucha gente a la fecha, lamentablemente, utiliza estas temáticas para, según ellos, posicionarse, participar en todo tipo de eventos que sean considerados como los más importantes dentro del nuevo despertar, como le llaman ellos, pero que al final del día nos damos cuenta que es una mezcolanza de las historias clásicas a nivel internacional, que ellos las leen, las estudian y después hacen un collage, hacen un resumen y ya crearon su propia historia. Por eso es importante el leer, el documentarnos, porque cuando nosotros escuchamos esas historias ya no va a ser tan sencillo que nos engañen, que nos miren la cara. En lo particular, me ha ocurrido con personas que se acercan a un servidor y me comienzan a describir la película de Avatar. Y me dicen, no, es que yo contacto con unos seres azules, 2,5 metros, 3, muy inteligentes, poderosos, que viven como en unas islas que flotan. Y yo digo, ay, no me diga poco. Y ya sabe uno por dentro, ay, ¿dónde he visto eso? ¿Dónde he leído eso? ¿Dónde me he enterado de eso? Y ya cuando revienta el asunto es cuando me dicen, no, y es que tienen así como una especie de colita que se conecta al árbol. Ah, digo, pues oiga, pero esa es la película de Avatar, ¿no? Ah, sí, pero es que, ¿qué crees? Que un día lo conté en una estación de radio y me robaron la información, hicieron los guiones y luego la película. Ah, mire. Bueno, muchas gracias. ¿Qué más se le puede decir a esas personas? Pero lo peor son aquellas que lo hacen de una manera deliberada. Lo peor son aquellas personas que tratan de vernos la cara, que a pesar de que sabemos y ellos saben que las cosas no son como nos las están contando, van por todos lados. Les platico nada más una cosa, ya para ir cerrando esta conversación con ustedes. Eh, Muchos de ustedes me conocen y me ubican en las redes sociales. Me ubican que constantemente me entrevistan en muchos sitios y todo ese rollo. Y en ocasiones hay quienes se me han acercado y me dicen, Johanan, ¿cuánto me cobras por entrevistarme?
Y yo así como que, pues yo no cobro. Ah, qué bueno que no cobras, pues entonces me tienes que entrevistar. ¿Pero de qué? Ah, pues mira, lo que pasa es de que he creado, así tal cual, he creado una historia donde yo soy un contactado, estoy recibiendo mensajes, los seres los he creado de esta manera, sí. Y yo digo, ¿y para qué hace usted eso? Ah, porque me quiero posicionar como uno de los mayores contactados de los últimos tiempos. Ay, cucú. ¿Y para qué quiere usted eso? Porque yo soy feliz así. Porque sé que en un futuro voy a viajar gratis, me van a pagar las comidas, los hoteles, los aviones, y voy a ser una figura que viviré de eso, de ese conocimiento. Pero usted lo está inventando. No, pero tú no vas a decir nada. Ah, o sea, quiere que aparte que lo entreviste me quede callado. Sí, porque esa es tu misión. Desde luego que no los he entrevistado. Desde luego que cuando yo veo y comienzo esas primeras pláticas con las personas para que se acercan conmigo, me mandan un mensaje a través de las redes sociales y comienzo a platicar con ellos y veo que la historia no tiene ni pies ni cabeza, entonces simplemente les agradezco su atención por tomarme en cuenta para platicarme y tener la confianza con un servidor, pero en ese momento yo me retiro. Pero ¿saben qué es lo más lamentable? Que después veo a esas mismas personas en otros canales de YouTube hablando de la experiencia y yo me quedo pensando, si a mí me dijeron todo lo que hay detrás de esa supuesta historia de contacto, hicieron exactamente lo mismo con aquella otra persona y con aquel otro y con este otro que tiene millones de seguidores y millones de visualizaciones. ¿Cuál es el compromiso que tenemos entonces nosotros? Al momento que estamos frente a un micrófono, al momento que estamos frente a una cámara y al momento que estamos frente a todos ustedes. Entonces no hay un compromiso con la sociedad, no hay un compromiso con nosotros mismos. Entonces nos damos cuenta que al final del día todo se jodió. Pero para que esto no ocurra así como lo acabo de mencionar, que se joda la cosa, por eso hay que informarnos, por eso hay que leer, por eso hay que estudiar, por eso hay que hacer lo necesario para entender y comprender estas temáticas y que ningún vival llegue y trate de vernos la cara con estas temáticas, con estos asuntos. Esa es la invitación y es la reflexión que yo les hago a todos ustedes que están aquí muy al pendiente y yo les agradezco que hayan estado, que me hayan puesto mucha atención. Les iba a presentar unos videos, pero ya ni me tiempo me dio, ya me fui ahí con la plática de todo esto, de lo que he encontrado y de verdad que muchas gracias por invitarme a esta conferencia mundial. Está súper interesante, Johanna. Todavía me estoy riendo de lo de Avatar y todo eso que dices. Es que es increíble. Increíble. Y mira que yo cuando viajo a otros países y veo que pasan este tipo de circunstancias, el problema no es de la persona que te lo está platicando. Me queda claro que no. Es de la persona que le da voz, la persona que empoderan a esas personas que nos mienten y que lo único que hacen cuando ya le damos seguimiento al tema del contactismo es una grave confusión ante nosotros, porque ya no sabemos entonces de repente la gente, pero es que dice esto una cosa, aquel dice otra cosa, y dice, espérate, pues es que hay que estudiar, hay que analizar, o pregúntale a la gente que sabe y ya. Sí, sí, sí. Pero en tu caso, por ejemplo, ¿tú qué dirías? ¿Cómo sabes si en realidad el mensaje que le está llegando a la persona, cómo sabe la persona si es un extraterrestre o si se lo está inventando, a Claro, lo mejor, porque igual y tal vez puede ser su mismo, ¿cómo se dice? Yo superior o su mismo, en otras dimensiones, él mismo, hablándose a sí mismo en esta tercera dimensión. ¿Cómo se sabe así quién es. se dio? Porque dicen, es que a mí me lo trajeron los sirianos. Claro, Dieron exactamente. este mensaje y dice así, ya asado. Mira, te puedo decir que a este momento no tenemos un mecanismo mediante el cual
el mensaje que está llegando sea realmente de los individuos que dicen que nos lo están mandando. Hay muchos mensajes que llegan de pleiadianos, hay muchos mensajes que llegan de sirianos, arturianos, en fin, muchos seres. Me Pero imagino. nosotros no tenemos un mecanismo para corroborar que esa información sea así. Ujú. Ahora, al 2024, mucha gente, cuando vemos algo extraño o nos llega un mensaje raro, son extraterrestres. ¿Cómo sabemos que son extraterrestres? No hay un mecanismo para saberlo. ¿Qué tal si se trata de seres de los intraterrenos, es decir, de los que viven al interior de la Tierra? Ujú. ¿Cómo determinar que a lo mejor no son extraterrestres, pero sí ultraterrestres, o seres dimensionales, o seres de luz, o seres angelicales? Estamos a la merced de ellos y nosotros de buena voluntad creemos lo que ellos nos están diciendo. Y te pongo un ejemplo muy claro que creo que va a ejemplificar hacia dónde voy. En la década de los 60 en Europa, había seres que aseguraban que venían de planetas donde todo era paz, donde todo era amor. Y el mensaje que le daban a los testigos es de que se arrojaran a las vías del tren o que se aventaran desde un puente, porque en el planeta de ellos era lo normal. Y si querían ellos entonces alcanzar la felicidad, tenían que poner estos testigos parte de lo más preciado y más querido para ellos, que era su vida. Y nos damos cuenta entonces que nunca logramos o nunca se logró en la década de los 70 determinar que si eran entonces de razas buenas, pero si hay alguien que te dice aviéntate del piso número 23 de un edificio, ustedes se van a aventar, ya dependerá de cada quien, ¿no? No hay más. Ahora también, ¿para qué? O sea, ¿qué caso tiene si son pleiadianos o si son arturianos? O sea, ¿qué va a cambiar en eso algo mi vida o me va a hacer una mejor persona? Mira, yo creo que si escuchamos algo y nos resuena y lo podemos aplicar a nuestra vida diaria, yo creo que ahí está muy claro el mensaje que ha sido aprovechado por alguien. Sí, sí. Pero la mayoría de ellos no. La mayoría de mensajes pasan de largo así frente a nuestros ojos, fum, 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 fum. Y así pasan. Y nosotros, pues no, o sea, como, qué bonito. Mira qué bonito se expresan. Pero lo que sí me queda muy claro que hay grupos de personas al 2024 en diversas partes del mundo que les prenden veladoras a los extraterrestres. Es increíble. ¿Cómo? Es como si nosotros llegáramos a la luna y bueno, en ese supuesto que hubiera habitantes en la luna, nos pusieran algo parecido a veladoras y nos adoraran y nos dijeran, ay, ahí vienen los terrestres, ay, qué bueno, ahí préndele una veladora para que me haga un milagro. No, porque ellos son tan iguales como nosotros. La única diferencia que nacieron en otro planeta, que tiene una tecnología más avanzada, que llegaron a nuestro mundo, pero que no lo saben todo. Ujú. Es como si nosotros le prendiéramos velas sé que ahorita nos ven de muchos países, que haga de cuenta que los que llegan de Rusia, ay, vamos a poner una veladora a los de Rusia, los que llegan de Francia, ay, a los de Francia vamos a poner una veladora. No, es exactamente lo mismo. Incluso cuando vemos el tipo de mensajes que mandan algunos de los extraterrestres, dicen, a nosotros no nos tienen que adorar, nosotros somos tan iguales como ustedes, somos físicos, algunos, porque hay algunos que son muy elevados, que ya es solamente una energía, pero los que estarían como arribita de nosotros, que son más materiales, que por eso vemos los ovnis, porque son netamente materiales, pues dicen, a nosotros no nos tienen que poner veladoras, a nosotros no nos tienen que adorar, a nosotros somos y seremos importantes en la medida que ustedes vayan creciendo como seres humanos y se comporten como tal ante la vida y ante el universo. Es cierto. Y fíjate que ellos nunca hablan de separación. Cuando son mensajes genuinos que llegan al corazón, ellos hablan de que somos uno. Todos Exactamente. somos uno. Ellos se consideran uno con nosotros y nosotros todos bien separados. Unos otros. Bueno, nada más hay que darnos cuenta de las guerras que hay ahorita tremendamente, ¿no? Sí, Que sí. mientras los extraterrestres nos dicen, no, no hagan la guerra, hagan la paz, estén tranquilos, regresen al origen, nosotros seguimos ahí Dándole todos duro. contra Sí, todos. sí, sí. A la Exactamente. separación y hasta en la misma familia.
Exacto. Por todos lados. Y mira que yo creo que, yo espero que a la gente que está conectada en este momento, es una reflexión de lo que yo he encontrado. Esto no se aplicaría para nadie más de los investigadores, porque la mayoría de los investigadores a nivel mundial no se quieren involucrar con el tema del contactismo, porque no hay una evidencia irrefutable que pueda validar los testimonios de las personas. Pero cuando yo encuentro que hay miles o millones de personas en todo el mundo que hablan, que viven estas experiencias, es ahí cuando entonces tenemos que poner atención y entender que no pueden estar equivocadas tantas personas y que cuando yo he entrevistado a gente en Europa y encuentro a gente, a testigos que me platican y me relatan prácticamente las mismas historias en América del Sur, es cuando yo ya entiendo que es un fenómeno global, que no ha sido inventado, que hay casos que no han sido inventados, que hay casos que nos llevan a eso, a la reflexión para que tengamos esos detalles, compartamos la información y que sean más personas que poco a poco vayan también involucrándose con todo este conocimiento. Por eso no hay que cerrarnos, hay que abrirnos a esa posibilidad. Y si a usted que me mira le resuena algo de lo que yo he dicho, lea, estudie, analícelo y después saque sus propias conclusiones. Johanna, nos ha encantado tu plática, de veras que muy profunda, muy bonita, con mucha tarea para reflexionar, porque creo que de eso se trata, de mirar más hacia adentro, claro. Menos fenómenos, menos estar buscando los fenómenos hacia afuera. Mira, te saludan de todas partes del mundo, tienes un montonal de mensajes. Tenemos 3 minutos, te los voy a más o menos leer rapidito. Gracias. Violeta Castillo de Tecate te saluda, Livia Russo de República Dominicana, Sorelis Rosario te saluda desde Nueva York, Carlita Alfaro desde Filadelfia, Cristina Abigail está en Venezuela, Loli Fernández que está aquí en República Dominicana, pero ella es española y vino aquí para la conferencia. La doctora Lucy Soto, que es la presidenta de la Fundación 1 a 1 México, también te saluda. Mairena Molina Pulgar, de aquí de República Dominicana, del patronato de la Fundación. Pilar Pasos, dice, buenas noches, Johanna, saludos desde Argentina. Pablo Orcajo, también desde Argentina. Marta Casas, desde Argentina. Socorro Torres, desde Bogotá. Elba Russo, también de aquí de República Dominicana. Silvia Valderrama de Argentina, Martín Bravo en California. Bueno, tienes un montón, ¿eh? Diana Montoya de Rhode Island, Gaby Vega también de Argentina, María Noelia Rendón también te manda muchos saludos. Ella está en Bogotá. Lizzy Caballero, que está en Miami, creo. Aurora Stangui también de España. Juan Carlos Aliaga, que te manda muchos saludos y un abrazo. Dice, ¿qué tal, estimado amigo? Dice, había una preguntita antes de terminar, a ver si te la encuentro. Bueno, dice Cristina Abigail, gran mensaje, ella es de Venezuela, dice, gran mensaje. Hay muchas personas que mienten con estos temas. Hay personas que sí han tenido experiencias en realidad y no lo comentan por temor. Exactamente, sí. Mira, yo he escuchado, o antes yo escuchaba mucho que decían, los verdaderos contactados no hablan. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Tú podrás ser la mejor contactada recibiendo la mejor información. Si no la proporcionas, no tiene ningún sentido. Y para mí es una gran pérdida de tiempo que civilizaciones vengan de lugares tan distantes para hablar con alguien para que ese alguien no dé la información. ¿De qué nos sirve? Es cierto. De nada. Bueno, también te saluda María Cristina Oliva, dice que ella es johanera de corazón, dice, johanera empedernida. Eso. Bueno, pues tienes muchos más, pero ya se nos acaba el tiempo, Johanna. Ojalá que se vuelva a repetir. Aquí tienes tu casa en la Fundación 1 a 1. Muchas gracias por esta participación tan preciosa. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme, por tomarme en cuenta para toda esta labor tremenda que ustedes están haciendo. Y bueno, pues saben que aquí pueden contar conmigo para lo que ustedes consideren. Nada más hay que coordinarlo y ya saben, tarde en contestar, pero siempre contesto. Claro que sí, lo haremos de nuevo. Muchas gracias. Saludos, un abrazo bien grande. Gracias, nos vemos. Hasta la próxima.